Bienvenidos a otro capítulo de Diario de los Asesinos. Mi nombre es Vanessa Brito y en el capítulo de hoy hablaremos del yugo de la guerra. Elegimos este tema ya que fue una problemática que ha afectado a todo el pueblo colombiano, dejando a miles de familias despojadas y con tanto sufrimiento. Hay algo que me llama mucho la atención y es el libro de los hijos en el monte, pues ya que refleja todo el tema de la guerrilla en Colombia y los problemas que han tenido las familias frente a este. He tenido la oportunidad de leerlo junto con mis invitados del día de hoy. Ellos son... Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Bula. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Camila Brat. Hola, buenas. Mi nombre es Laura Ojeda. Hola, habla Paola Hernández. Bueno, bienvenidos. Como les contaba, Los hijos en el monte es una segunda edición de una narración realizada por el autor Aquilino Cotes. Este libro nos transporta a un típico pueblito como cualquier otro de Colombia, viéndose en él reflejado un tipo de cultura típica del país y siendo este un pueblo pequeño de estrictos recursos donde pues todos se conocen entre sí tal como se ve en la actualidad. En esta historia nos encontramos con muchos hogares que son sometidos a la angustia y el dolor. En él vemos reflejados cómo conviven cada una de estas familias, pasando día tras día con la angustia de tener a sus hijos en el monte, formando parte de pues estos grupos armados. Yo quisiera saber, pues, ¿qué les pareció este libro? Hola, soy Esteban y les podría decir que la verdad me pareció un libro muy interesante y llamativo, ya que te dice todas las cosas que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados en esos tiempos de guerra que vivimos acá en Colombia. Entonces me pareció una historia muy desgarrante en la que se ve toda la realidad que hubo en esa época, que en estos momentos no se ve mucho, pero quedó la huella de lo que pasó. Entonces me pareció una historia muy interesante y muy buena para leer. Gracias. Bueno, yo soy Laura Ojeda y para argumentar un poco lo que acaba de decir mi compañero, en mi punto de vista, Los hijos del monte es un libro muy interesante y educativo a nivel universitario, ya que nos narra sobre problemáticas juveniles. En él podemos aprender formas de cómo comportarnos en nuestra sociedad y con nuestra familia, ya que comparándonos con esos jóvenes que a pesar de que están en el monte, en ningún momento pierden ese amor familiar que tienen. Además de que me parece que es un libro muy explícito en la forma de comunicar los mensajes, ya que explica detalladamente muchas características de los personajes y lugares en los que estos se encuentran. Nos habla de una problemática casi real en nuestro día, como es la violencia y el reclutamiento por parte de los grupos revolucionarios en los pueblos. En ciertas partes de este libro hubo algo que me llamó la atención, y es que se usa mucho un lenguaje muy culto y coloquial, pero a la vez se emplean palabras fuertes que atraviesan nuestra mente, volviendo el libro más dinámico y práctico ante nuestro modo de captar el mensaje. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus opiniones. Quisiera saber también cómo creen que se vieron reflejados los hechos de este libro en la realidad de Colombia. Bueno, si bien es un libro que habla de la realidad de Colombia, como lo dijiste, y tiene reflejado muchos aspectos que en la vida real sí pasaron. El hecho de que los jóvenes en esa época optaran por ir a los montes para enfrentarse así con otros grupos al margen de la ley o con la misma ley, el ejército, fue un hecho y fue una problemática del país muy fuerte, ya que en ese tiempo era más factible para ellos, según lo que sé y lo que vi, era más factible para ellos irse a la guerra, a matarse, y a enfrentar su vida, su familia, a dejar todo atrás, su futuro, por la guerra, a estar en la universidad. También el sufrimiento de los padres. Muchos, creo que la mayoría de los colombianos o una parte de Colombia, no quiero hablar por todos, nuestros ancestros o nuestros antepasados, digamos que estuvieron en esa época, vivieron la incertidumbre de que un hijo se te fue para la guerrilla, lo mató la guerrilla, en enfrentamientos que se desaparecían los hijos así como así,
Entonces, la verdad, creo que el libro es muy realista y se centra mucho en la verdadera incertidumbre y problemática que vivió el país en esa época. O sea, fue algo bastante descriptivo en esa parte, se centró mucho en los temas, en la problemática fuerte y en cómo hasta niños, por ejemplo, de altos mandos, por así decirlo, y todo eso, donde sus padres tenían recursos, también optaban por irse. Entonces, yo digo que fue un libro que en verdad se centró en el verdadero problema y lo expresó de una manera muy correcta y que, ¿cómo es que se llama? Y que nos dio a entender a nosotros, los de hoy en día, los que, por ejemplo, digamos así, no sufrimos esa época, nos dio a entender la presión, y nos transmitió el nivel de angustia que vivían las personas en esos tiempos. Entonces, la verdad, creo que se centró mucho y basó mucho la realidad a lo que fue esa época. Respecto a la pregunta, considero que aquellos hechos del libro que se vieron reflejados en la realidad de Colombia se encuentran y de manera muy relevante en este. Escrito por Aquilino Cotes, Los hijos en el monte, es de gran utilidad y hay que sacarle buen provecho, desde las pequeñas decisiones tomadas por una persona para su bien, por interés o decisión propia, influyen en los demás y se registra pues en la historia de la humanidad. En Colombia el conflicto dejó cantidades inimaginables de daños en la sociedad, masacres y acontecimientos perversos, ataques los unos a los otros que mostraron la crueldad del actuar humano. No nos vayamos tan lejos. Hace años en mi pueblo, San Alberto, y lugares vecinos, se veía a la gente secuestrada, amarrada, torturada. Eso era el día a día. Una vez, cuando mis tíos y mi mamá se salieron de casa, ellos me contaron esa historia. Dicen que llegaron al parque y se encontraron con personas sin brazos, sin piernas, hasta sin cabeza. Cerca también lanzaban a la gente de puentes. La población era amenazada y debían huir. Eso le pasó a mi familia. También se veía el abuso de poder por parte de aquellos que lo tenían. Entonces, a diario nos enfrentamos también a circunstancias muy difíciles, ¿sí? Todo se basa en decisiones para la vida y la forma en que queremos vivirla. Esto y más cosas así sucedidas en la realidad fueron también plasmadas por el escritor en su libro. Ok, muchas gracias. También quisiera saber qué impacto tuvo el conflicto armado en las comunidades de Colombia. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Ok, pues la verdad, en estos momentos tengo a una persona bastante muy importante, que es mi abuela, la cual pasó en carne propia por estas cosas, por el conflicto armado, el cual quiero que ella misma nos diga como su experiencia por la que pasó en esos tiempos de malas cosas que pasaron. Entonces, por favor, señora Alicia, ¿podría mencionarnos algunos aspectos que pasó en su época? Bueno, eso fue en el 97. En el 97, el 6 de abril, eso ocurrió aquí en Guacoche. Entraron unos grupos armados, encapuchados en unos carros, llegaron como a las 11 de la mañana y invitando a la gente a una reunión que en la plaza, que iban a haber una reunión en la plaza, nosotros íbamos, unos no iban, unos no querían ir y los intimidaron, los gestionaban que tenían que ir, que sería una reunión. Y entonces después, eso eran como las 5 de la tarde, el grupo armado cogió una lista en mano, buscaban y sacaron 2 señores y los mataron ahí a público, ahí en la plaza, delante de los niños, de todos nosotros allí. Los mataron a 2 personas, las mataron. Y esto fue trágico, eso fue pésimo. Y mire que yo soy Ligia Vanega, entonces yo me sentí mal. Nos tuvimos que desplazar
la pasábamos mal porque ellos venían y nos intimidaban, que teníamos que cocinarles, lavarles, si uno le decía, no, que no tengo gas, iban y le buscaban el tanque de gas para que les cocinaran. Entonces también no podíamos, nos prohibían que criáramos animales, ni gallinas, ni cerdos, ni nada. Nos pusieron fue a hacer jardines, porque uno con el jardín, uno no se alimenta con el jardín. Entonces las gallinas, yo veía los animales, las gallinas, los cerdos en las calles, eso no podían, eso se los llevaban todo, intimidaban, nos ponían a barrer las calles con el sol caliente, nos hacían reuniones y todo eso. Podemos observar que la verdad pasó muchas cosas malas, mi abuela y todos los habitantes de aquí de la comunidad. Ajá, y no solo esta comunidad, muchísimas personas en Colombia pasaron por estos problemas. Bueno, gracias por escucharme. Muchas gracias a usted. Otra cosa que tenemos que recalcar es el sufrimiento de esa época. Yo la llamo la época roja de Colombia, por así decirlo, porque fue una época de masacres, fue una época de muertes, fue una época de reclutamiento, fue una época de incertidumbre, de problemas. O sea, digámoslo así, en pocas palabras, la época roja de Colombia fue esos tiempos, y en donde el colombiano hoy sabía que estaba aquí, pero no sabía si al llegar a la esquina iba a seguir con vida, porque las bombas, los atentados, incluso el Bogotazo, lo que pasó en el Palacio de Nariño, toda la cantidad de muertos que hubo, los falsos positivos en donde hacían pasar a jóvenes como guerrilleros para así justificar su muerte, y la verdad es que no eran guerrilleros. Lo digo porque me pasó. Bueno, no me pasó claramente, no tengo la edad suficiente como para vivir esas épocas, pero un tío mío se lo llevó a la guerrilla de manera forzosa. A una tía mía le mataron el hijo y lo hicieron pasar como falso positivo. Entonces es un dolor indescriptible saber de que se van tus hijos y sabes que no los vas a volver a ver. Eso es una mentira, de ahí no se salía, de ahí se salía o muerto o muerto, no hay otra manera. O te mataban ellos mismos entre sí porque cometiste alguna falta, o te mataban los enfrentamientos. Entonces creo que eso fue una época que marcó mucho a los colombianos, no de una buena manera, y eso vamos a llevar en nuestra historia por siempre. Es algo que nos marcó grandemente, y que hoy en día el gobierno, no puedo decir mucho del gobierno hoy en día, pero digamos que gracias a todas las acciones que se hicieron en el pasado, los acuerdos de paz que hubieron, de cierta manera, hoy nos hacen estar más tranquilos en comparación a esas épocas. Por ejemplo, el joven de hoy en día no tiene la incertidumbre de sí o sí irse al monte, o no tenemos la incertidumbre de que vamos a ir a tal pueblito y ahí nos va a coger la guerrilla y nos van a hacer. No. Entonces la reflexión que yo podría decir de este tema es que el colombiano jamás debe de olvidar por lo que pasó. Una de las cosas más grandes que tiene el ser humano es la conciencia y los recuerdos. Cuando uno se acuerda de lo que pasó, cuando uno recuerda lo que tocó vivir, tal vez no solo los jóvenes, sino nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres, lo que tuvieron que vivir, y uno recuerda, uno dice, ok, ahora mismo no estamos bien, pero el colombiano es de las personas más fuertes que hay en el mundo. Yo digo que el colombiano se ha parado de narcotraficantes reconocidos, de épocas horribles. Entonces el colombiano puede con todo. La verdad, el colombiano puede con todo. Son personas echadas para adelante, y que así la adversidad llega a nuestro país, podemos manejarla y podemos salir de ella, porque somos tan berracos que lo hacemos. También es el saber elegir
a nuestros representantes e inculcarle a nuestros hijos la importancia del estudio, del ser buenas personas y de que si vamos, por ejemplo, si nos vamos a esos sitios, no vamos a sacar nada bueno ni para nuestras familias ni para nosotros. Entiendo que en esa época, para los chicos, no era una opción, pero muchos de ellos sí lo hicieron porque quisieron. En el caso del hijo del alcalde, él tenía recursos, el papá tenía recursos y él decidió ir. Entonces la muerte de ese chico fue un recordatorio en el libro de que así tengamos lo que tengamos, si no sabemos lo que queremos y si no actuamos bien, vamos a terminar como terminó él. Entonces eso es una reflexión para siempre buscar hacer el bien, para tener memoria de lo que fuimos como países, como lo que fuimos como país, de nuestro pasado doloroso, y hacer que hoy en día las personas que vivieron eso se sientan orgullosas porque cada vez vamos a ser mejor, un país mejor. Entonces eso es algo que yo podría decir que me dejó de reflexión. Bueno, muchas gracias María Camila por tu aporte. Y pues sí, esto es algo que nos ha marcado mucho, como decía. Por eso quiero concluir con una frase de Paul Auster que decía: un libro no puede acabar con una guerra ni podrá alimentar a 100 personas, pero puede alimentar las mentes y a veces cambiarlas. Muchas gracias a mis invitados del día de hoy y a mis oyentes. Muchas gracias por la invitación. Estoy agradecida por estar aquí el día de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad fue un buen tema para hablarlo y que podamos tener conciencia de esto. Muchas gracias por su invitación. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos en otro capítulo más del Diario de los Asesinos.